Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al Comité GSC correspondiente al 26 de septiembre de 2019, calendario económico de la jornada. Seguimos con las declaraciones de miembros de varios bancos centrales, aunque no ha tenido mayor impacto entre los inversionistas. Con respecto a datos económicos, hoy interesante, confianza del consumidor en Alemania mejoró luego de estar en cerca de mínimos de los últimos 30 meses. De todas maneras, la mejora pues no es suficiente para cambiar la preocupación que hemos venido registrando, pero pues puede ser un primer paso positivo en esta intención de mejora de la dinámica de la mayor economía de la zona euro, que probablemente, como hemos mencionado varias veces, esté atravesando en estos momentos un periodo recesivo. Con respecto a México, tuvimos ya la publicación del indicador de actividad económica correspondiente al mes de julio. El mercado esperaba un crecimiento anual, es decir, comparado julio a julio del 0,55, fue de solamente 0,33%, estuvo por debajo. Y esto nos sirve para hablar un poco más de México, teniendo en cuenta que el gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador, ha prometido insistentemente en alcanzar un crecimiento del 2%. En este momento, el promedio de crecimiento de los últimos 12 meses de la economía mexicana es de solamente 0,8%, es decir, que tiene que hacer demasiado en los últimos meses del año para poder revertir la situación. Por ello, las expectativas de crecimiento para México están en niveles cercanos al 1%, la mitad de lo que el presidente ha venido prometiendo desde hace mucho tiempo. Con respecto también a México, hoy tenemos, y nos adelantamos a la sección de divisas, la reunión del Banco Central, donde se espera al menos un recorte de 25 puntos básicos para ayudarle o para moderar un poco la contracción. Esa tasa pasaría del 8 al 7,75. Con respecto a Estados Unidos, hoy tuvimos la segunda revisión del dato de crecimiento del segundo trimestre del 2019. Revisión sin sorpresas, dato de crecimiento como un todo 2%, no es malo, obviamente es uno de los más bajos recientes, pero no es malo. Y lo importante acá es que se confirmó que, o se consolida más bien, que el crecimiento estadounidense se debe o responde básicamente a la fuerza del consumo interno, 4,6% de crecimiento en ese segundo trimestre del año. Las mediciones de inflación a través de los deflactores del PIB se mantuvieron inalteradas, 2,4% para el total, 1,9% para el núcleo, un poquito más alta de lo que se había mencionado previamente, dándole un poco la razón a la Reserva Federal que todavía no hay que afanarse en flexibilizar su política monetaria, aunque como hemos mencionado ya por cerca de 2 semanas, algo raro sigue pasando en su mercado de liquidez de corto plazo. La Fed del día de ayer la Fed de Nueva York incrementó los cupos y hoy se los consumieron completamente, por lo menos en lo que fue la subasta de 14 días. Con respecto a otros indicadores dados a conocer durante la jornada, tuvimos crecimiento de inventarios, medición preliminar para el mes de agosto del 0,4%. Esto podría de alguna manera ayudar en el corto plazo en las cifras del PIB. Y tuvimos también solicitudes de subsidios al desempleo muy bajas, se mantienen desde hace mucho tiempo, solamente 213,000. Varios miembros de la Reserva Federal, como hemos mencionado, estarán hablando durante la jornada de hoy, entre los que tenemos nuevamente a Kaplan, Bullard y tenemos al vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida, también tenemos a Neel Kashkari, quien es el que critica siempre los incrementos de tasas de interés. Sin embargo, recuerden que en la última publicación de pronósticos de tasas de la entidad, el más bajista en términos de tasas de interés solo espera una reducción de tasa este año, así que nos llama la atención que Neel Kashkari, quien siempre ha criticado estos incrementos, no sea más agresivo en los recortes recomendados, así que esto de alguna manera se viene alineando con lo otro que venimos viendo en las cifras económicas, que si bien es cierto, hay temores, hay desaceleración de la inversión y a futuro podría haber problemas, obviamente por todo esto que viene liderando la Casa Blanca en términos de guerra comercial. Por el momento, ni siquiera el más expansivo de la Reserva Federal está viendo mayores recortes de tasas más allá de un solo ajuste este año. Con respecto a Estados Unidos, tenemos tasas de tesoros, colocaciones de tesoros a 7 años por un monto total de 32 billones. Recuerden que algunos acusan a la alta emisión de títulos de corto plazo de la Reserva Federal, del Tesoro de los Estados Unidos, como uno de las explicaciones para ese desalineamiento de la liquidez de corto plazo. Y cerraríamos la jornada, como mencionábamos, con esa reunión del Banco Central de México, donde se da por hecho un nuevo recorte de tasa de interés. Con respecto a los mercados accionarios, hoy se ve mejor la dinámica que ayer. Ayer habíamos arrancado muy rojo, se deterioró un poco durante la jornada, pero luego hacia el cierre fue mejorando todo poco a poco. Cuando se conoció la transcripción de
la llamada que hizo el presidente Trump al presidente ucraniano o recién electo presidente ucraniano. Con respecto a esta llamada, mientras tanto el presidente Trump sigue diciendo que toda esta campaña liderada por el Partido Demócrata es una falsedad. Por el otro lado dice que esa llamada lo único que ha hecho es mantener el curso de este juicio de destitución en contra del presidente. En la Cámara de Representantes se están haciendo avances con respecto a este proceso, pero desde nuestro punto de vista no vemos como la prensa internacional afirma que hay una probabilidad del 58% de destitución del presidente de los Estados Unidos, cuando sabemos que claramente, y a pesar de que algunos republicanos dicen que el contenido de esa llamada no es apropiado, esa probabilidad es muy baja. Necesitan 2/3 partes del Senado para que apoyen la destitución del presidente. Creemos que aquí hay más factores de estrategia política con respecto a lo que serían las elecciones del 2020, y otros dicen que es una manera para ablandar al presidente de los Estados Unidos y que logre un acuerdo comercial con China más rápido, pero lo que hemos estado viendo con respecto a ese acuerdo comercial se ve elusivo. De hecho, el día de ayer el presidente de los Estados Unidos o la Casa Blanca anunciaba una nueva ronda de sanciones en contra de empresas chinas que transportaron crudo iraní, infringiendo las normas o más bien las sanciones que se han implementado durante los últimos meses o trimestres contra la producción de Irán en términos de petróleo. Así que, si bien es cierto, hoy vemos mejoras en los mercados accionarios, no vemos que las razones, por lo menos por las cuales hay desconfianza durante las últimas semanas, hayan mejorado, y por eso pues vemos que hay que ser muy cautelosos. Desde el punto de vista técnico, recuerden que el Standard & Poor's estuvo muy cerca la semana pasada de alcanzar un nuevo máximo histórico, y esto desde el punto de vista técnico es normal que el mercado accionario descienda previo a tener la ruptura de esos máximos. Necesitamos una muy buena noticia desde el punto de vista económico para poder ver esa ruptura de los 3.030 puntos, más exactamente 3.028 puntos del Standard & Poor's. Así que hoy, en resumen, mercados ganando. En Europa, en promedio, tenemos ganancias del 0.75 medido por el Stock 600, y los futuros del Standard & Poor's estaban valorizando el 0.2%. Finalmente, en términos de comercio, la OMC le dio vía libre al gobierno de los Estados Unidos de implementar sanciones en contra de productos europeos por un total de 8 billones de dólares por los subsidios ilegales que estuvo recibiendo Airbus durante un periodo de tiempo pasado. Así que vemos como esta situación, recuerden que es el 15 de noviembre donde tenemos la decisión de la Casa Blanca de qué va a hacer con el sector automotriz europeo, donde pues no nos permite ser completamente libres en nuestras recomendaciones de compra de acciones, pero sí estamos viendo que de alguna manera el mercado, por lo menos internacionalmente, ha tenido una buena dinámica durante todo este año 2019. Con respecto a las monedas, hoy, y de la mano de la mejora de los mercados accionarios, el dólar se está debilitando, sobre todo frente a monedas emergentes, y es llamativo que el peso mexicano, hoy día en que supuestamente le van a recortar la tasa de interés o está casi que descontado, el peso mexicano no se está debilitando de verdad. Aquí estamos viendo en esta pantalla un descenso del 0.05% solamente. Y pues ya mencionamos sobre el tema de la zona euro, la mejora de la confianza del consumidor en Alemania. De alguna manera, hoy el euro se valoriza levemente, simplemente el 0.10%. Seguimos muy pendientes de lo que pueda suceder con este tema del Brexit. No sabemos exactamente qué rumbo va a tomar el primer ministro. Él ha insistido en la fecha del 31 de octubre como la fecha de salida, cueste lo que cueste. No sabemos cómo estas decisiones realizadas durante esta semana por parte de la Corte Suprema del Reino Unido puede de alguna manera atar de manos al primer ministro y hacerlo o forzarlo a negociar una extensión de la salida más allá de ese 31 de octubre. Como mencionamos, la oposición en este país habla de la fecha del 31 de enero desde hace un par de semanas. Con respecto al tema petrolero, continúa reduciéndose la prima de riesgo en el precio del WTI y del Brent. Ya estamos en niveles del 56 y 62 para cada uno de estos respectivamente. Arabia Saudita anunció que su nivel de producción ya está en 8 millones de barriles, o lo superó. Recuerden que Arabia Saudita producía un poco menos de 10 barriles, con los ataques bajó a menos de 5 millones, ya estamos en 8 millones de producción, y lo que ha dicho la corona saudí es que van a alcanzar niveles de 9.9 millones de barriles promedio durante el mes de octubre, es decir, de alguna manera están comprobando o ratificando sus mensajes de normalización relativamente rápida de la producción, y por eso de alguna manera, mientras se van conociendo estos detalles, los precios están tornando a esos niveles de 55-60 que teníamos como referencia previamente. Inventarios de petróleo del día de ayer en Estados Unidos tampoco ayudaron a que el mercado petrolero presentara valorizaciones, aumentaron más de lo esperado, 2.4 millones de barriles, y la producción estadounidense
marcó nuevamente ese máximo histórico de hace 3 semanas de 12.5 millones de barriles día. Con respecto al tema de renta fija, seguimos viendo mensajes de preocupación, de no entender qué es lo que está ocurriendo en el mercado de repos en la mayor economía del mundo. El día de ayer, la Reserva Federal de Nueva York, que es la que gestiona todas estas operaciones de liquidez en el mercado estadounidense, incrementaba los cupos a subastar para las operaciones a 14 días, lo pasaba de 30 a 60 billones de dólares y para las operaciones diarias de 75 a 100 billones. Pues bien, si bien es cierto, la tasa de corto plazo ya está llegando a esos objetivos del 1.80, lo que llama la atención es el hambre de alguna manera que tienen las entidades financieras por liquidez. El día de hoy esa subasta a 14 días fue sobredemandada con cerca de 73 billones de dólares y me estaban subastando no 30 sino 60, es decir, todavía sigue registrándose necesidades de liquidez y continuamos viendo en diferentes medios referencia de que si bien es cierto la Fed está actuando, deja mucha incertidumbre este tipo de especulación en el mercado y sobre todo pues para algunos es uno de los signos de que podría venirse más adelante problemas en los mercados financieros. Como mencionamos ya, se dio la revisión a la cifra de crecimiento de Estados Unidos sin ningún tipo de sorpresa y sin darle razones adicionales a la Reserva Federal para que modere o sea más flexible desde el punto de vista monetario. Eso es todo por ahora. Recuerden hoy, mercados accionarios se valorizan, prima de riesgo del mercado petrolero continúa descendiendo, estabilidad en mercado de renta fija y dólar no se está fortaleciendo, sino se debilita moderadamente durante el día de hoy. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Daniela, Raúl y Jairo Alonso para la información colombiana. Gracias, Daniel. Según la encuesta de opinión empresarial realizada por FEDesarrollo, en agosto el índice de confianza comercial se ubicó en 29.1%, lo que representa un incremento de 3.3 puntos básicos frente a julio y un aumento de 2.5 puntos porcentuales respecto a agosto de 2018. Esto principalmente a una reducción de 8% en el indicador de existencias y en parte a un aumento de 5% en el componente de situación económica actual de la empresa. Mientras que el indicador de expectativas para el próximo semestre presenta una reducción de 3.7%. En la serie original del índice se ha mantenido constante en lo corrido del año después del crecimiento que se evidenció desde finales de 2017 y en parte del 2018. De otro lado, se publicó el índice de confianza industrial para agosto, que se ubicó en 10.5% en su serie original, lo cual evidencia un crecimiento en lo corrido del año después de los datos negativos que se presentaron a finales del 2018. Un incremento de 1.3 puntos porcentuales frente a julio de 2019 y un aumento de 5 puntos porcentuales con respecto a agosto del año pasado. Esto es todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl, con el informe del mercado accionario. Gracias, Daniel. El Colcap se valorizó el día de ayer y se aproxima a los 1.600 puntos, favorecido principalmente ante esa mayor calma en los mercados, luego de que disminuyera la probabilidad de la posible destitución del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Por el lado volumen se negociaron 146 mil millones de pesos. La acción más negociada fue Grupo Argos con 68 mil millones de pesos. La acción más valorizada fue Cementos Argos con un 3.9% y más desvalorizada por segunda jornada consecutiva, anticipando la salida de esa especie del índice Colcap, es con concreto con un 4.3%. El día de hoy esperamos que el Colcap pueda probar finalmente los 1.600 puntos de nuevo, el cual consideramos que en caso de la ruptura podríamos fácilmente volver hacia los niveles superiores a los 1.605 puntos y siguiente ya estaríamos hablando del máximo del año que se acerca a los 1.622 puntos. Por el lado de noticias, en la jornada del día de hoy, Avianca volvió a extender el intercambio de vencimiento de su bono de 550 millones de dólares. Cabe recordar que el vencimiento era el 30 de septiembre, lo aplazaron hasta el 10 de octubre y a su vez también dio a conocer los resultados hasta la fecha de
la refinanciación. Como tal, los resultados van por un buen comportamiento. Se han refinanciado 479,7 millones de dólares, lo equivalente al 87,22% del total de la emisión. Sin embargo, cabe recordar que Avianca tendría que refinanciar un monto superior a los 500 millones de dólares para como tal no entrar en default y seguir operando según el plan de Avianca 2020. A su vez, cabe recordar que por el lado de Kingsland, finalmente confirmó en la jornada del día de ayer un préstamo a Avianca de unos 50 millones de dólares en caso de que lo requiera. Por el lado de las estrategias, la jornada del día de ayer, las estrategias no tuvieron un buen comportamiento, principalmente destacar que Bancolombia se valoriza cerca del 7%, a su vez Bancolombia Ordinaria gana un poco de valor, muestra una valorización, Bancolombia preferencial Bancolombia cerca del 6%, Bancolombia Ordinaria cerca del 5%, Ecopetrol también se mantiene sólida, se valoriza cerca del 3%, aunque se ha mantenido estable en las últimas 2 semanas. Por el lado de la última semana, por el lado de Semargos volvió a terreno positivo. Cabe recordar que se observaba de capa caída en la última jornada, pero teniendo en cuenta lo negociado el día de ayer, se valoriza el 0,9%, sin embargo Cemex se mantiene en terreno negativo con Grupo Sura. Por otra parte, desde el punto de vista técnico tenemos la acción de preferencial Bancolombia, la cual la jornada del día de ayer registró un nuevo máximo histórico. Esto muy en línea con lo esperado por GCC. Como tal, observamos que el sector financiero ha sido el sector con mejor comportamiento en lo corrido del año en Colombia, tanto desde el punto de vista financiero como el de valorizaciones de sus acciones, y consideramos que esto se podría mantener. Cabe recordar que la dinámica de la cartera puntualmente de Bancolombia está cerca al 9%, es decir, en caso de que esa dinámica se mantenga o siga creciendo cada vez más, estaríamos observando mayores máximos históricos en estas especies. A su vez, consideramos que en caso de que toque los 45.000 pesos, es buen momento de toma de utilidad, ya que podría como tal mostrar leves retrocesos. Sin embargo, desde el punto de vista fundamental consideramos que sigue siendo una apuesta muy interesante en el largo plazo. Diferentes analistas del mercado también hablan de precios mucho más altos, están hablando de los 48.000, 49.000 pesos. Como tal, Bancolombia se muestra muy atractivo desde el punto de vista fundamental. Y finalmente tenemos la acción de Cementos Argos, la cual en la jornada del día de ayer se acercaba al nivel de stop loss, o bueno, nivel de cambio de tendencia. Como tal, no se mantenía distante de nuestro stop loss, pero el nivel de cambio de tendencia según el indicador técnico, teniendo en cuenta la valorización de la jornada del día de ayer, volvió a valorizarse, superó la media móvil de los 200 días, volvió como tal a superar este nivel, y consideramos que podría seguir valorizándose. Cabe recordar principalmente de Cementos Argos que esperamos que los resultados en el tercer trimestre de 2019 sean neutrales. Como tal, en Colombia esperamos que se mantenga relativamente flat, Centroamérica se mantenga su entorno retador, Estados Unidos levemente positivos, aunque también ha impactado por el tema de huracanes. Eso fue todo desde el punto de vista accionario, y los dejamos con dólar con Daniel. Gracias, Raúl. Con respecto al mercado de divisas en Colombia, continúan los bajos montos de negociación, menos de 1.000 millones, exactamente 901 millones de dólares durante la última jornada. Cerró en niveles de 3.430 pesos el día de ayer. Con respecto a esto, hoy estamos viendo valorización adicional. Ayer teníamos algo de tendencia alcista durante el arranque de la jornada, así se dio, pero luego, después de alcanzar niveles de 3.465, recuerden que el objetivo era los 70, estuvimos a 5 pesos de eso, empezó a descender nuevamente el mercado de una manera agresiva, cerrando en los 3.430, mostrando una alta volatilidad y eventualmente la posibilidad de algo de corrección. No alcanzó ese objetivo por 5 pesos solamente. Y ahora tenemos negociaciones en los 3.420 o 23 pesos durante el día de hoy. De hecho, alcanzó ya un mínimo de 3.418. Esto todavía no me elimina una tendencia alcista. Lo que hemos hecho es romper
por el momento la banda alta de este indicador, que eran los 3.433. El siguiente nivel objetivo estaría hacia los 3.410. Por ahora, ese movimiento internacional de valorizaciones de monedas frente al dólar no es muy amplio. Esperamos que, digamos, que esta dinámica que tenemos en el mercado local se cumpla o se mantenga durante este momento. El piso entonces 3.410 por el momento. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Daniela y con Jairo Alonso para el tema de renta fija. Les recordamos nuestra recomendación sobre títulos de deuda corporativas. Para el corto plazo favorecemos títulos IPC, para un mediano plazo títulos con cupón fijo, con opción de diversificación con títulos IPC, y para el largo plazo mantenemos nuestra recomendación neutral. Por el lado de las tasas de negociación, los títulos que más se han desvalorizado en todos los plazos son los títulos TSUR, principalmente a plazos de un año, con desvalorizaciones cerca de 6 puntos básicos. Para títulos de deuda corporativa, los que más se han valorizado a plazos de un año son los títulos IBR, y para plazos de 3 años los títulos IPC, con valorizaciones de cerca de 6 puntos básicos. En la jornada anterior, tanto los test con vencimiento a 2024 como los test 2028 presentaron desvalorizaciones y cerraron en 5.05 y 5.77 respectivamente. La curva de test en pesos se desvalorizó 1.87 puntos básicos en promedio, mientras que los test denominados en VR presentaron valorizaciones de 2.36 básicos. El segmento corto se desplazó al alza 0.87 básicos en promedio. Los segmentos medio y largo lo hicieron en 2.20 y 2.53 puntos básicos respectivamente. En deuda corporativa se operaron alrededor de 30.000 millones a través del sistema transaccional y 806.000 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija con vencimiento a 2021, seguido con tasa fija a 2022. El gobierno prepagó 4 billones de deuda pública y sustituyó bonos. El ministro de Hacienda utilizó excedentes de tesorería para realizar una operación de redención anticipada de títulos TES con vencimiento al 24 de julio del 2020. César Arias, director del Crédito Público, afirmó que la operación refleja el interés del gobierno por estabilizar la trayectoria de la deuda pública en 2019, aprovechando la sólida posición de liquidez de la nación. Según la gestión realizada, se han disminuido en 9 billones las amortizaciones de bonos locales para 2020, reduciendo el saldo de deuda pública en 4 billones en 2019, y sustituir bonos que se contrataron a cupones del 11% por títulos que reconocen el 6.50% en promedio en el mercado local. Por último, hoy se realizará la emisión de bonos ordinarios de vivienda por subasta de esa calificación AAA. El monto total será entre 500.000 millones y 700.000 millones. Los plazos de referencia son tasa fija a 4 años entre 5.65 y 5.75, tasa fija a 7 años entre 6.15 y 6.25, e IPC a 12 años entre 2.70 y 2.80. Con esta emisión de bonos ordinarios, la vivienda acumula 3 en lo corrido del año. En la primera colocó más de 1 billón y recibió demandas por más de 2.2 billones. Destacamos que según la demanda que ha presentado las emisiones que ha realizado el mercado en lo que va corrido el año, los títulos tasa fija a 4 años podrían ser los más demandados. El cumplimiento de estos bonos será el día de mañana, 27 de septiembre. Esto es todo por hoy. Los invitamos a un nuevo comité el día de mañana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por su atención. Buen día.